días. Bienvenidos a la segunda y última sesión del Foro Nacional Caprino. Hoy está todo el día dedicado a la comercialización, al mercado de la leche, al mercado de la carne y habrá una última parte en la cual haremos unas presentaciones breves de distintos aspectos del programa Rumia, de un libro que ya iremos comentando. Vamos a arrancar la jornada. Pedimos disculpas a los que están al otro lado por empezar con media hora de retraso, pero bueno, las cosas del directo. Vamos a empezar para abrir boca con una presentación sobre el mercado de leche en Europa. Nosotros tenemos aquí con nosotros a Jackie y a Sophie de la Federación Nacional de Sindicatos Caprinos Franceses. Tenemos siempre, desde hace ya muchos años, buenas relaciones con el sector caprino francés. Y una cosa que siempre nos ha llamado la atención es que los compañeros del Instituto del Élevage francés vienen de vez en cuando a España a hacer análisis de nuestra situación y nos hacen unos análisis que no hacemos ni nosotros normalmente, ¿no? A veces tiramos de los análisis de los compañeros franceses para conocer nuestra propia realidad. Ellos tienen una serie de instituciones que trabajan mucho por el sector y una de ellas es el Instituto del Élevage. Contamos con la presencia de María Campos. Tenemos la suerte de que tienen una técnica que sabe español y puede venir a nuestro foro. Es licenciada en Sociología y maestría. Ha hecho una maestría en Políticas Públicas y en Agroeconomía. Y además conoce también un poco las interrelaciones que tiene el mercado europeo con el mercado americano, tanto de América del Norte como de América del Sur. Así que os dejo con ella, que nos va a dar una pequeña introducción de las relaciones de mercado para introducirnos a la mesa tan interesante que vamos a tener hoy. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Voy a intentar hacerles una presentación sobre, presentarles el panorama del mercado de la leche en Europa, principalmente en Francia, Países Bajos y Bélgica, para entender un poco las relaciones que hay entre la producción de estos tres países. Bueno, primero que nada podemos ver que en Europa, Grecia es el principal ganado caprino europeo, tiene casi 1/3 del ganado caprino. Es un sistema de ganadería principalmente extensivo que ha sido impulsado, cuyo crecimiento es un sistema tradicional con presencia histórica en Grecia, pero el crecimiento del sector ha sido impulsado por la producción en queso feta y la demanda internacional en este queso, que es una producción principalmente tornada hacia la exportación europea, pero también del mundo. Sin embargo, este sector tiene un problema de fiabilidad de datos y de información. Los datos no son muy recientes y lamentablemente es un sector un poco difícil de conocer, de entender en profundidad. Pero bueno, es importante retener que en Grecia el sector caprino es muy, muy importante y es el principal sector caprino de Europa. Digamos que este sector es un poco más, el mercado es un poco más, no atomizado, la palabra no es esa, pero este es principalmente el feta, el motor de este sector. Entonces las relaciones con los demás países no son tan evidentes como lo veremos enseguida. Digamos que fuera de Grecia, 3 países dominan el panorama caprino europeo. En cuanto a la producción de leche tenemos a Francia, España y Países Bajos, y en cuanto a fabricaciones industriales de queso, a Francia, España y Países Bajos también. Estos 3 países representan 3/4 de las entregas europeas de leche de cabra y 87% de la producción de queso. Primero tenemos a Francia, cuyo aprovisionamiento es esencialmente europeo. La leche es principalmente transformada en queso de cabra puro, 100% cabra, y Francia representa 46% de la producción de queso de cabra en Europa. Luego, el segundo país más importante es España, cuya producción es tradicionalmente de queso de mezcla, no como en Francia, donde no hay, la tradición de queso de mezcla no es tan histórica.
Y hay también una progresión de la producción para la exportación como materia prima, hacia Francia principalmente. También tenemos un posicionamiento reciente en España de la leche de cabra para hacer leche de cabra en polvo, también para la exportación. Y luego llegan los Países Bajos, cuyo sector tiene un crecimiento mucho más reciente y además la producción está orientada principalmente hacia la exportación. Hay un mercado interno, pero el motor del sector caprino neerlandés es la exportación. 85% de la leche de cabra es transformada en queso y hay un desarrollo importantísimo de la leche de cabra en polvo hacia China. También, como en España, hay una exportación de la leche de cabra como materia prima hacia Francia. Bueno, voy a intentar hacer un panorama de Francia y Países Bajos, pues me dije que estando en España no iba yo a presentarles el sector caprino español, así que vamos a intentar ver cómo se relacionan estos dos sectores. Como decía, en esta diapositiva podemos ver la producción, estos son datos de Eurostat, entre la producción entregada y la producción transformada directamente en la granja. Y podemos ver que Francia es el líder europeo del sector de la producción de leche de cabra. Y hay 73/4 de la producción es entregada y 1/4 de la producción es transformada directamente en la granja. Veremos más adelante porque esta distinción, en todo caso en Francia, sí que es importante. Luego llega España, cuya proporción de leche entregada es más importante, y los Países Bajos, que entregan la totalidad de su producción a las lecherías industriales. Empecemos por Francia, entonces. Para empezar, como les decía, hay una dualidad un poco entre los ganaderos con entregas y los ganaderos con producción quesera en la explotación. Más o menos 40% de las explotaciones entregan su leche y representan un poco menos de 3/4 partes de las cabras y casi 80% de la producción. El tamaño promedio del rebaño son casi 300 cabras por explotación. Enseguida vienen los queseros, con un poco menos de la mitad de las explotaciones, 20% de las cabras y 15% de la producción. En términos de producción, el peso de los queseros es menos importante, pero tienen una presencia muy importante en ciertas regiones. Enseguida vienen los mixtos, que es una mezcla de los dos, que entregan una parte y transforman otra parte de la producción directamente en la explotación, representan 5% y tienen 230 cabras por explotación. Podemos ver en este mapa que hay una repartición un poco regional, espacial, geográfica de este tipo de explotaciones. Hacia el oeste de Francia tenemos muchas más explotaciones con entregas, y hacia el este es un perfil un poco más mixto. Los queseros están claramente hacia el oeste del país. Esta repartición geográfica del tipo de explotación obviamente se repercute en el tipo de producción, el tipo de la transformación de esta materia prima. Vemos que hacia el oeste son cuencas principalmente lecheras, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie y Pays de la Loire, que podemos volverlo, si vuelvo en la diapositiva de antes, pues estos departamentos de Deux-Sèvres, el departamento de Deux-Sèvres principalmente es muy importante para las entregas, y por otro lado tenemos cuencas queseras, que son cuencas con un tejido tal vez industrial un poco menos presente, donde la transformación en la explotación es más importante, y finalmente cuencas mixtas, como la región de Auvergne-Rhône-Alpes y el centro del país, con una producción importante de quesos DOP. Pero bueno, es importante. Esta diferencia de entregas y de producción quesera explica en cierta medida, porque los productores con entregas hay muchos más datos disponibles sobre este subsector del sector caprino que del lado de los queseros. Digamos que los queseros tienen una producción mucho más orientada hacia mercados regionales, sí que hay exportación, pero los datos son menos accesibles, digamos, mientras que los productores con entregas ponen a disposición los datos y se puede conocer mucho más fácilmente este sector. Yo entonces, en ese sentido, voy a centrarme en los productores con entregas. Antes de pasar a los productores con entregas, quería tocar rápidamente
el caso de los sistemas de ganadería en Francia. Yo quería que, la idea en esta diapositiva es mostrarles que hay una gran diversidad de sistemas de ganadería. Entre los que entregan y los queseros, pues hay muchos sistemas que dependen también de la disponibilidad de otros recursos en la región. Vemos principalmente que al oeste tenemos productores con entregas, con vacas de producción de carne, productores con entregas con grandes culturas de cereales y quesos en DOP, productores con entregas especializados en la producción forrajera y con stocks de forraje, y productores con entregas especializados en pastoralismo, principalmente hacia el este de Francia. Hay muchos sistemas en Francia. Igual que para los productores con entregas, tenemos los queseros con ventas a los curadores, no sé si se dice en español, las personas que compran los quesos frescos y los afinan o los curan. Bueno, hay una tipología de queseros que venden a curadores. Luego tenemos queseros con volúmenes medios y queseros con producción de quesos de OP. En fin, hay una gran diversidad de sistemas de ganadería en Francia. La presencia del ganado caprino, lo hemos visto, está principalmente concentrada hacia el este para las entregas y el oeste para los queseros, y podemos encontrar muchos casos. Hablando de las entregas, que es el sector que podemos seguir más fácilmente en Francia, pues son colectadas, son transformadas por la industria lechera, por las lecherías, que también tienen compras o sea, importan leche como materia prima, lo hemos visto justo antes, y digamos que el aprovisionamiento francés es principalmente nacional y las importaciones se desarrollan, cambian en función de los años, en función de la progresión de la colecta de la producción nacional. Entonces, vemos, la curva verde nos permite ver que claramente hay una oscilación y una fluctuación importante de la parte de las importaciones en función de la evolución de la producción y de las entregas nacionales. En el 2021 estamos a 7% de aprovisionamiento con importaciones, y es una tendencia que ha estado a la baja desde el 2017, principalmente bajo el efecto del crecimiento de la producción nacional. Esto es porque en Francia hay un contexto de fuerte demanda de la parte del eslabón de transformación de leche de cabra nacional, y eso se traduce, es una consecuencia de la demanda del consumidor. Esto quiere decir que el transformador francés prefiere comprar, o sea, prioriza, digamos, la leche nacional, y esto se repercute directamente sobre las importaciones. Aquí podemos ver que hay una correlación más o menos directa entre baja de producción nacional y entregas y alza de importaciones y viceversa. Sí. Enseguida podemos ver también que la producción de queso de cabra ha aumentado de 1/3 en los últimos 15 años, pero desde hace unos 5 o 6 años la producción está globalmente estable. Es importante saber que esta producción de queso de cabra absorbe la mayoría, la esencia de la producción de leche de cabra. Y este queso de cabra se transforma en una diversidad de diferentes productos queseros. Tenemos en el 2020 140.000 toneladas de queso de cabra fueron producidas, tenemos 15 quesos de cabra DOP y tenemos una tradición importante de quesos lácticos. Es importante saber que más o menos la mitad de los quesos de cabra producidos se transforman en el famoso rulo de cabra, que es el producto faro indiscutible del sector. Pero es importante también señalar que en los últimos años había un desarrollo importante de los productos de diversificación y que el consumo de los productos como tipo yogur se ha orientado al alza y son muy dinámicos. Por otro lado, la leche de cabra embotellada, su desarrollo era muy dinámico, estaba en progresión, pero parece haber llegado a una especie de madurez de mercado. En cuanto a los quesos todavía, también podemos notar que tenemos 15 DOP y que en el 2020 más de 7.000 toneladas de queso DOP fueron producidas. Esto representa más o menos un poco menos del 5% de los volúmenes totales. Es un sector que estaba en fuerte progresión y que claramente se valoriza mucho mejor que un queso de cabra no DOP. El precio de venta al consumidor está alrededor de 21 euros, mientras que el precio de venta al consumidor de un queso no DOP está alrededor de 11 euros. También es importante decir que esta diversidad, esta concentración, digamos, de los productores con entregas hacia el oeste,
implica una cierta diversidad de actores de transformación. Tenemos grandes grupos europeos y pequeñas empresas familiares. Hay 60 operadores más o menos. Como dije, en el 2020 estos operadores habían transformado 140.000 toneladas de queso de cabra, 15 millones de leche de cabra embotellada y 14.000 toneladas de yogur o de productos frescos a base de leche de cabra. 5 grupos concentran el 80% del volumen industrial y estos 5 grupos procesan todos más de 10 millones de litros. Está Eurial con su filial Agrial, está Savencia, Lactalis, Rion y la cooperativa lechera de la Sèvre, que es una región. Bueno, en este mapa podemos ver claramente que ¿cómo decir? Hacia el oeste, no sé si esto funciona, ¿sí? Hacia el oeste tenemos la producción de entregas, o sea, las explotaciones y los productores con entregas, hacia las cuencas sin este tejido industrial, son regiones claramente queseras, donde la producción está hecha en la explotación, y en la región de Auvergne-Rhône-Alpes es un perfil claramente mixto. Tienen, bueno, eso, que hay una gran diversidad de actores que están presentes en todo el territorio, fuera de las cuencas queseras con una producción un poco más minoritaria. Es importante saber que en Francia es sobre todo el mercado nacional quien es el motor del sector. 3/4 de la producción total de quesos de cabra se comercializaron en el país, 60% en la distribución, 7% en Horeca y 7% por las industrias alimentarias. 23.000 toneladas de queso fueron exportadas en el 2020. Hasta el COVID las exportaciones tenían una clara tendencia a la alza, pero después del COVID esta se orientó, se estabilizó, se bajó un poco. Pero bueno, veremos qué pasa en los años a venir, porque hasta el momento era una tendencia hacia la alza. También quisiera hablar rápidamente sobre la producción agrícola ecológica y la producción, de leche de cabra ecológica, que aún es minoritaria. En el 2020, solamente 3% de la leche entregada estaba labelizada AB o ecológica. 1.900 toneladas de queso de cabra fueron producidas en el 2020. Esto es un poco más de 1% de la producción total de queso, lo hemos visto, pero el peso de la producción ecológica en las explotaciones y en las estructuras es importante. Un poco menos de 20% de las estructuras están labelizadas. Esto quiere decir que sí tienen digamos, un peso, una representatividad en el sector, ¿no? Pero sobre todo se trata de producciones queseras, de transformaciones en la explotación. De ahí viene esta relativa baja tasa de entrega a las lecherías industriales. También quería hablarles rápidamente sobre cómo en Francia el sector caprino está organizado. Es un sector sólido. En el 2004, la interprofesión que se llama NICAP implementó un código de buenas prácticas de manejo de ganado que básicamente buscan orientar el bienestar, buscan enmarcar el bienestar animal, el manejo adecuado de los recursos en la explotación. Y también este código de buenas prácticas también acompañado, por otro lado, de una carta de la transformación que se traduce en una política de responsabilidad social de las empresas. Esto fue implementado en el 2004. Por otro lado, tenemos a la FNEC, que Sofía y Jackie están aquí hoy, que representan a la FNEC. Es una federación de sindicatos reconocida y con un peso representativo en la interprofesión y para los poderes públicos del Estado. Y importante también hablarles sobre la ley Egalim, que fue promulgada en el 2018. Es una ley muy interesante que Francia implementó, que buscaba como redefinir la atribución del valor en la cadena de producción y buscaba, habían diferentes medidas, ¿no? Pero las principales que puedo darles es la puesta en marcha de indicadores reconocidos por los diferentes sectores agrícolas, y estos indicadores debían enseguida enmarcar la fijación de precios de forma conjunta por la interprofesión, y enseguida esta fijación de precios y volúmenes daba enseguida lugar a la contractualización obligatoria entre la producción y la transformación. Esto fue en el 2018, los efectos aún están siendo analizados, pero ha sido positivo de forma sumaria, y hoy en día la segunda parte de esta ley, que se llama Egalim, la segunda parte de Egalim está en discusión en 2021.
Lo que es importante retener de esto es que hay una buena comunicación dentro del sector caprino y entre eslabones y con la distribución. Bueno, esto es el sector caprino francés. Hemos visto que tiene vínculos, que es el mercado nacional el motor del sector. Hemos visto que hay importaciones y las importaciones son principalmente de leche como materia prima. Ahora veremos el caso neerlandés, que es, ha pasado de ser perdí la palabra, pero ha pasado de ser un pequeño país, o sea, no tiene una gran tradición caprina, a orientarse principalmente hacia la exportación. Es un sector dinámico y en plena expansión. Como dije, es un sector reciente con un desarrollo desde hace unas 2 décadas. La producción de leche de cabra no es tradicional y el ganado caprino ha sido multiplicado por 15 en 30 años. Es una explosión del ganado que se ha acompañado del derrumbe del número de explotaciones. Entonces podemos concluir, en base a estas 2 informaciones, que este aumento del ganado caprino neerlandés se ha operado principalmente a través del aumento del rebaño promedio en los Países Bajos. Hemos pasado de 300 cabras en promedio al principio de los años 2000 a 1000 cabras en promedio en el 2020. Es decir, es un rebaño bastante grande si lo comparamos a Francia o España, ¿no? El número de poseedores de cabras es de 3000, pero en realidad el número de explotaciones profesionales con cabras es de 600. Hay 600 explotaciones en los Países Bajos, que es un número pequeño de explotaciones, pero si consideramos los límites espaciales de los Países Bajos entenderemos mejor porque lo veremos enseguida. Bueno, el desarrollo es operado, como lo dije, en estructuras con más de 500 cabras y la mitad de las explotaciones, es decir, 300, poseen más del 90% del ganado en el 2018. Esto quiere decir que hay un tamaño muy importante del ganado en los Países Bajos. Es un sistema basado principalmente en sistemas intensivos y especializados en las entregas y poco ligados al factor bienes inmobiliarios, no sé cómo se dice en español, pero son... las explotaciones no están necesariamente ligadas a muchas hectáreas, es lo que quiero decir. Si vemos dónde se ubica la producción en los Países Bajos, está principalmente concentrada al sur y al oeste. 4 regiones neerlandesas concentran más del 3/4 del ganado caprino y están mayoritariamente en zonas sin suelo, donde también hay una producción intensiva de carne porcina y de avicultura. Como dijimos al principio de la presentación, la mayoría de la producción de leche de cabra neerlandesa es entregada. En el 2019, 375 millones de litros fueron producidos y solo 5 millones fueron transformados directamente a la explotación. Esto es un poco más de 1% de la producción total. Y la producción ha doblado en casi 10 años. Podemos ver entonces, como decía, que el desarrollo del sector caprino neerlandés es reciente e impresionante. También es importante decir que del 2018 la leche de cabra producida en los Países Bajos es producida con cabras alimentadas 100% a base de alimentación sin OGM para responder a una demanda del mercado alemán. Los Países Bajos también representan la primera producción de leche de cabra ecológica en Europa. Hay un fuerte crecimiento del sector. Hay 70 explotaciones certificadas y un poco menos de 42.000 caprinos y son estructuras de gran tamaño. Vimos que en Francia se trata más de productores queseros, entonces los rebaños son más pequeños, pero en los Países Bajos las explotaciones de leche ecológica son de un poco menos de 600 cabras en promedio en el 2020. Son rebaños bastante grandes. Y en el 2020 también un poco menos de 35 millones de litros fueron producidos, lo que representa casi 8% de la producción total, contra 3% en Francia. Desde el 2019-2020 la producción ha estado estable, así que podemos interrogarnos si este mercado no ha llegado un poco a madurez. En cuanto a los sistemas de ganadería en los Países Bajos, es importante saber que son sistemas simples y competitivos, pero bastante frágiles. ¿Por qué digo sistemas simples? Se trata de sistemas con una gran inversión, hay una intensividad del capital que ha permitido automatizar ciertas tareas, delegarlas también, y se trata de rebaños más grandes y productivos con un peso importante de la mejora genética y la utilización de piensos.
En Francia vemos a los Países Bajos como un país que ha logrado borrar un poco la estacionalidad de la producción, porque han desarrollado mucho las tracciones largas y han desarrollado también 3 ordeñes por día. La producción es bastante intensiva en los Países Bajos, es lo que hace que haya una competitividad de los costos de producción, digamos por economías de escala tal vez, pero hay del hecho de tener poca autonomía forrajera, para empezar, una gran parte de la alimentación es comprada, hace que estos sistemas sean muy sensibles a la volatilidad de los precios de las materias primas. Lo que hace que, si vemos en este, no sé si se puede ver bien, pero si comparamos a explotaciones del oeste de Francia con más de 500 cabras, que digamos que es lo que se acerca más a los sistemas observados en los Países Bajos, la rentabilidad en los Países Bajos, o sea, la competitividad es buena, o sea, es importante, pero que hay una sensibilidad a la volatilidad de los precios. En cuanto a la transformación, es importante saber que la transformación está relativamente concentrada. Una quincena de lecherías concentran y transforman la leche de cabra neerlandesa, y las cooperativas concentran la colecta, las entregas, pero la transformación es principalmente liderada por lecherías privadas. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos a Friesland Campina, a Amaltea, a Rubin, a Bettinhove, y tienen todas estas empresas están orientadas de forma diferente a cierto tipo de producciones y a ciertos mercados, y esto lo veremos también un poco más adelante. En cuanto a las fabricaciones, podemos decir que durante un par de años, aquí podemos ver que durante un par de años hubo una baja de la producción de queso de cabra, pero parece que el queso de cabra está repuntando desde el 2020 y, en el 2020 tenemos 27.000 toneladas de queso de cabra producidas, lo que representa casi un quinto de la producción de queso de cabra en Francia. 80% de los quesos de cabra son comercializados, o sea, son producidos, transformados en quesos de pasta dura, y 20% en queso de tipo láctico. También es muy importante hablar de la leche de cabra en polvo, que ha pasado de ser un producto que permitía absorber eventuales sobreproducciones en los Países Bajos a un producto de gama alta destinado principalmente a la exportación hacia China. Y en el 2018, que fue la época en la que el estudio sobre los Países Bajos fue hecho, la leche de cabra en polvo representaba un tercio de la leche, absorbía un tercio de la leche y representaba 13.000 toneladas. También, como en Francia, es importante hablar de los productos de diversificación, como son la leche de consumo y el yogur, que absorbían entre 10 y 15 millones de litros también en el 2018. Así que en este segundo gráfico podemos básicamente ver, no sé si está, que la leche, el queso de cabra es muy importante y absorbe casi la mitad de la producción, pero que desde hace unos 10 años la leche de cabra en polvo ha cogido mucha importancia en el país y para el sector. Sobre la leche de cabra en polvo, podemos ver que se desarrolla sobre todo por la demanda china en leche en polvo para alimentación infantil. Tenemos dos fabricantes principales en los Países Bajos, propiedad de grupos extranjeros. Por un lado tenemos a Ausnutria, que es un grupo basado en Hong Kong, que se implantó en los Países Bajos gracias a la compra de otras empresas, que produce leche de cabra en polvo B2B y tiene 2 torres de secado. Y es el primer productor de leche de cabra en polvo en los Países Bajos. Por otro lado, tenemos Semi, que es un grupo suizo que no solo hace leche de cabra en polvo, también hace leche de polvo entera descremada y suero, también hace quesos, y con la marca Betin. Y esta marca Betin invirtió en el 2014 en una torre de secado en los Países Bajos. En cuanto a la organización del sector caprino en los Países Bajos, es importante decir que como el sector es reciente, la interprofesión también, pero se trata de un sector organizado y emprendedor. Es decir, que la interprofesión tiene un presupuesto alrededor de 200.000 euros y desarrolla proyectos de investigación y desarrollo, y también hace promoción de los productos caprinos neerlandeses. En el 2018 implementaron un programa de durabilidad
que más del 65% de productores firmaron, adherieron a este programa, y ese programa engloba principalmente 3 temas, principalmente la sanidad y bienestar animal, la energía y medio ambiente y la imagen de la ganadería caprina. Es una voluntad de responder también a las expectativas del consumidor en torno a la ganadería caprina. Tienen un sistema, este programa tiene un sistema de scoring por explotación en función del respeto de ciertas medidas o no de las prácticas de ganadería, y podemos interrogarnos sobre el rol verdadero de este programa de durabilidad, si podría ser eventualmente, podría convertirse en una herramienta de gestión de la producción y de comunicación global del sector caprino. También el sector ha creado una carta de buenas prácticas de ganadería que incluye al mismo tiempo exigencias reglamentarias, exigencias creadas voluntariamente por el sector. Hay varias medidas: la vacuna de fiebre obligatoria, el programa de lucha contra la linfadenitis caseosa, identificación de cabritos a los 7 días, en producción ecológica, engorde de cabritos con leche bajo la madre en el 2022, una tasa de mortalidad de cabritos mínima, con una responsabilidad del productor hasta los 21 días, en fin. Es una carta de buenas prácticas a la que una gran parte de los productores neerlandeses han adherido, y es una muestra de la organización del sector y del emprendimiento, el empuje un poco del sector neerlandés. Sin embargo, este crecimiento también ha alcanzado límites. Principalmente hay que saber, bueno, los Países Bajos es un país pequeño con una disponibilidad de tierras reducida, el precio medio de la hectárea es del más alto de Europa, entonces el crecimiento encuentra sus límites. Y en el 2017 hubo un estudio que hacía una correlación, fue publicado un estudio que hacía una correlación directa entre la proximidad del ganado, caprino u otro tipo de ganado, y enfermedades respiratorias. En base a este estudio, en el 2017 se implementó el Gate and Stop, que es una voluntad de los poderes públicos por detener todo tipo de intención de agrandar o de instalarse, agrandar su rebaño o instalarse. Entonces, en el 2017 la situación en los Países Bajos y el sector está un poco bloqueada, y el aumento de la producción se hace gracias a los rendimientos, pero ya no por instalaciones o por agrandamientos del rebaño. Recientemente, este Gate and Stop, que ha bloqueado un poco el sector caprino, ha sido puesto en duda, pues durante la pandemia, digamos que el estudio no llegó hasta las últimas y aún no se han publicado las conclusiones definitivas. Entonces, varios actores del sector están pidiendo que el Gate and Stop sea un poco flexibilizado, porque hay mucha presión por aumentar la producción. Por otro lado, está el Gate and Stop, que es muy importante para el sector, pero también hay otros planes de gestión de nitrógeno en los Países Bajos que han suspendido autorizaciones de emisión. Entonces, en resumen, el sector caprino neerlandés está bajo escrutinio de la opinión pública y también está un poco bloqueado por las autoridades en los Países Bajos. También la Carta de las Buenas Prácticas que vimos justo antes el objetivo es que sea un poco más restrictiva. En este sentido, de gran demanda a la exportación hacia Alemania de quesos, o sea, sus clientes europeos de quesos de cabra neerlandés, y hacia China y Asia sobre la leche de cabra en polvo, estos límites del sector neerlandés han empujado al sector caprino belga, que es mucho más reciente, que es mucho más pequeño, ha empujado al sector caprino belga a aumentar la producción de leche de cabra. Ese sector se ha desarrollado impulsado por la demanda neerlandesa, y aquí podemos ver que en el 2016 estos son los últimos datos que disponemos en Eurostat. Lamentablemente no tenemos datos más recientes en cuanto a las explotaciones. Hay 730 explotaciones y un poco menos de 51.000 caprinos, pero vemos que la evolución ha sido impactante. Entre el 2010 y 2016 el ganado caprino se ha triplicado y las explotaciones de más de 100 cabras poseen 90% del ganado nacional. También vemos que el aprovisionamiento, al principio el aprovisionamiento nacional era principalmente importado, vemos que esta proporción ha bajado y las entregas nacionales se han multiplicado por 8. Hoy las importaciones representan 30 millones de litros.
Lo que es importante y es muy interesante ver es cómo este desarrollo del sector belga se ha operado muy cerca de la frontera con los Países Bajos. Y hay muchas explotaciones belgas que entregan directamente la leche a cooperativas o a lecherías neerlandesas. Podemos concluir que el sector se ha desarrollado justamente por esta proximidad espacial y por los límites impuestos al sector caprino en los Países Bajos, que ha logrado aprovisionarse alternativamente con su vecino. Bueno, eso, que alrededor de 20 millones de litros de leche de cabra belga son entregados y procesados en los Países Bajos, sobre los 35 millones que son entregados en los Países Bajos. Entonces, una parte muy importante se va hacia el vecino neerlandés. Bueno, para concluir esta presentación, quisiera concluir más o menos con una tipología sumaria de todo esto. Podemos decir que el mercado doméstico francés lidera el sector, o sea, es el empuje, el motor del sector caprino nacional. En el caso neerlandés es un mercado mucho más orientado, una producción orientada a la exportación dentro y fuera de la Unión Europea, y el sector belga que está en desarrollo impulsado por el sector neerlandés. Pero hay una diversidad de situaciones, ¿no? Por un lado tenemos en Francia una diversidad de sistemas de ganadería con productores con entregas y productores queseros, y dentro de estas dos grandes categorías una gran diversidad de sistemas de ganadería. Tenemos sistemas más o menos intensivos en capital y con rebaños muy grandes, pero con problemáticas medioambientales y costos de producción muy sensibles a la volatilidad en los Países Bajos, y una dependencia del sector belga hacia el crecimiento y la demanda del sector neerlandés. También vemos que en función de los países el mix de los productos es muy diferente. En Francia tenemos una orientación claramente hacia los quesos de cabra puros. En España yo diría que tenemos una tradición un poco más de quesos de mezcla. En los Países Bajos tenemos una producción de queso de cabra importante para la exportación, pero también, y está desarrollándose mucho, una producción de leche de cabra en polvo para la exportación, y en Bélgica también diría una producción nacional importante con un mercado que puede absorber más de la mitad, pero orientada a exportar leche como materia prima hacia el vecino neerlandés. Esto es mi presentación de los 3 países de los que les quería hablar, pero también quería tocar rápidamente un tema de coyuntura, que es la convergencia del precio de la leche de cabra en Europa. Podemos ver que la leche de cabra en Francia siempre se ha pagado un poco más y había una tendencia hacia la convergencia de estos 3 precios hasta el 2019. La pandemia, la crisis sanitaria vino un poco a detener esa tendencia a la convergencia y claramente los precios bajaron mucho durante lo más alto de la crisis sanitaria, pero esta tendencia a la convergencia de precios ha, digamos, ha regresado. Y podremos eventualmente, quién sabe, ver dentro de un año precios, esperemos, similares en Europa. Eso es todo. Muchas gracias.